Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, no importa el lugar del planeta donde vean este video. El día de hoy vamos a platicar sobre un proceso que se lleva a cada instante en nuestras células y es sobre el plegamiento de las proteínas. Ustedes deben de saber que cuando las proteínas no adquieren su estructura tridimensional activa dentro de una célula, normalmente a la célula le van a pasar cosas negativas que veremos más adelante. Así que vamos con la intro y adelante. Plegamiento de proteínas. El día de hoy vamos a ver cómo las proteínas llegan a su estructura tridimensional, adquieren su forma bioactiva. Para eso vamos a recordar que existen 4 tipos de estructura de proteínas. La primera es la estructura primaria, que como todos sabemos es la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria es como esta estructura primaria se va doblando en regiones cercanas para formarnos la alfa hélice, las hojas plegadas beta, los giros y los codos. La estructura terciaria está caracterizada por la formación de dominios proteicos, y la estructura cuaternaria, que es la asociación con otros monómeros, cofactores y grupos prostéticos. Es decir, es como se asocian las cadenas polipeptídicas con algunos minerales como hierro, magnesio y con algunas otras macromoléculas como pueden ser lípidos, carbohidratos y así sucesivamente. Y esta ya es la estructura bioactiva de una proteína. Bueno, vamos a ver algunas consideraciones sobre la estructura de las proteínas. Primero, las proteínas no son estructuras lineales, aunque estén formados por una cadena lineal de aminoácidos. La estructura proteica es clave para su funcionalidad, y acuérdense que la secuencia de aminoácidos viene determinada por los genes, así que cualquier alteración en la secuencia de nucleótidos que va a codificar para una proteína que tenga alguna actividad importante va a afectar su estructura. Las diferentes propiedades químicas de los aminoácidos son responsables de las interacciones entre ellos. Quiere decir que aquí vamos a ver si son aminoácidos cargados positivamente, aminoácidos cargados negativamente, aminoácidos polares, etcétera, etcétera. El plegamiento de las proteínas. El plegamiento comienza durante la traducción. Acuérdense que la transcripción de una proteína lleva a la formación de un RNA mensajero y que este se une a los ribosomas, y que una vez que la proteína ha salido del ribosoma empieza a ingresar al retículo endoplasmático, y al momento que ingresa al retículo endoplasmático empieza a adquirir su estructura tridimensional. Las proteínas tienden a adoptar espontáneamente la conformación de mínima energía. ¿Sí? Esto es a una energía menor de 10 kilocalorías por mol en base a su secuencia de aminoácidos para ello. Los residuos hidrofóbicos se entierran en un núcleo interior, y esto es muy importante. Mientras más aminoácidos hidrofóbicos tengamos en la proteína, más rápido va a ser su plegamiento. Las estructuras secundarias más frecuentes, como ya habíamos visto, son la alfa hélice y la lámina beta. Causa son las estructuras. ¿Por qué son estas las estructuras más predominantes? Porque estas estructuras, tanto las alfa hélice y las hojas plegada beta, son las que aumentan el nivel de compactación. Las proteínas suelen interaccionar con iones y otras cadenas polipeptídicas para formar multímeros.
Por eso es que ya saben que las alfa hélice y las láminas beta son las más importantes, son las que nos van a ayudar a compactar rápidamente una proteína y que ésta pueda plegarse y llegar a su estructura bioactiva más fácilmente. A veces las proteínas no pueden plegarse por sí solas y necesitan de otras proteínas. Se conocen estas proteínas tutoras o proteínas chaperonas, y eso vamos a tener familias de las AHCP 60, AHCP 70 y otras más. Las chaperonas moleculares colaboran junto con otras proteínas en el plegamiento de las proteínas recién sintetizadas, evitando que se plieguen de forma incorrecta. La mayoría de las modificaciones y el plegamiento de las proteínas suelen tener lugar en el retículo endoplasmático y en la mitocondria. Por eso es importante que una proteína vaya adquiriendo su estructura tridimensional. Una proteína mal plegada nos va a generar problemas con su actividad. Fuerzas que estabilizan la conformación proteica. Interacciones no covalentes, de las cuales tenemos los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas, las fuerzas de Van der Waals, que también tenemos interacción dipolo-dipolo, y las interacciones hidrofóbicas. Tenemos los puentes disulfuro como una interacción covalente. La interacción hidrofóbica es la fuerza más importante que dirige el plegamiento de las proteínas. Las interacciones moleculares que estabilizan una proteína pueden ser alteradas por la temperatura, el pH y la fuerza iónica. Y obviamente tenemos la desnaturalización de las proteínas. El plegamiento y la desnaturalización de las proteínas son procesos cooperativos. Es decir, que no se llevan al cabo de manera espontánea, sino que van a seguir ciertos pasos. Vamos a seguir ciertos pasos para plegar la proteína y vamos a seguir ciertos pasos para la desnaturalización de las proteínas. Muy bien, vamos a ver algunas hipótesis sobre el plegamiento de las proteínas. Tenemos la paradoja de Levinthal, que nos dice: debido a los grados de libertad de una cadena polipeptídica, encontrar el estado nativo de una proteína mediante búsqueda aleatoria entre todas las configuraciones posibles lleva muchísimo tiempo, mientras que las proteínas se pliegan en nanosegundos. Esto nos quiere decir que acuérdense que las proteínas se van a plegar para llegar al estado de mínima energía, un delta G muy cercano al 0. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que una proteína, para llegar a esa conformación de un delta G muy cercano a 0 o al estado de mínima energía, pasa por muchas conformaciones. Obviamente cambiar de conformación a otra conformación y después a otra conformación lleva mucho tiempo. Sin embargo, nuestras proteínas se pliegan en nanosegundos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Un polipéptido de 100 aminoácidos. Si cada aminoácido, fíjense, un ejemplo, si cada aminoácido pudiera adoptar dos conformaciones, es decir, dos rotaciones en el ángulo phi y psi, sin tener en cuenta las conformaciones de las cadenas laterales, tendríamos esto: 2 a la 100 nos da 10 a la 30 conformaciones posibles. Si la interconversión entre dos conformaciones dura de 10 a las 12 segundos, es decir, estamos dando un tiempo de 12 segundos para pasar de la conformación 1 a la conformación 2 y de la conformación 2 a la conformación 3. Estamos dando el mismo tiempo, 12 segundos. Tiempo para que ocurra el plegamiento, tenemos 10 a la 30 por 10 a la 12 nos da igual a 10 a la 18, nos da 1000 años. 1000 años tardaría una proteína en plegarse. Obviamente esto no sucede, porque tardarse 1000 años en plegarse una proteína dentro de nuestro organismo, pues simplemente la vida no podría existir como nosotros la conocemos.
¿Qué consecuencia? El plegamiento, ¿qué consecuencia trae lo anteriormente visto? Lo que les acabo de explicar. El plegamiento de una proteína no puede tener lugar por un proceso de prueba y error, trial and error, ¿de acuerdo? La solución a la paradoja de Levin-Hall, el plegamiento de las proteínas está guiado por la formación de interacciones locales entre los aminoácidos que actúan como núcleo de plegamiento. Prueba a favor de esta hipótesis: se han encontrado estados intermediarios en el plegamiento de una proteína. Entonces, la paradoja de Levin-Hall nos dice que las proteínas, aunque se puedan tardar mucho tiempo, ya hay ciertos pasos que les van a predisponer a tener una conformación más estable que otras, ¿de acuerdo? Ahora tenemos la hipótesis termodinámica o el dogma de Affinsen, la teoría del autoensamblamiento. La estructura nativa de una proteína viene determinado por la secuencia de aminoácidos. Es única, es estable y se corresponde con un estado mínimo de energía libre. Aquí hacemos un paréntesis para recordarles que la termodinámica, la cinética y la física son ciencias que aportan su conocimiento para el entendimiento de los fenómenos celulares. Es muy importante que ustedes repasen la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica y qué tiene que ver estas leyes con los procesos celulares, ¿de acuerdo? Casi todo se va a resumir en la energía libre de Gibbs. Muy bien, esta teoría de Affinsen es una hipótesis válida para las proteínas globulares. Entonces nosotros tenemos un ejemplo aquí, la ribonucleasa pancreática, que presenta 4 puentes disulfuros. El primero está dado en una cisteína 26 y una cisteína 84. El segundo está dado en una cisteína 58 a una cisteína 110. El tercero está dado en una cisteína 40 a una cisteína 95. Y el último está dado en una cisteína 65 y una cisteína en posición 72. Esta es la hipótesis termodinámica. La desnaturalización con urea y beta-mercaptoetanol, ¿sí?, reduce los enlaces disulfuro, estos 4 que acabamos de ver. Después seguimos con una renaturalización progresiva, que otra vez van a formar estos 4 puentes disulfuros de manera correcta, y entonces la RNasa pancreática se renaturaliza espontáneamente. Entonces vean, aquí nosotros tenemos esto, que la información para el plegamiento está contenida en la estructura primaria de una proteína. Entonces vemos el dogma de Affinsen y la ribonucleasa A. Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos una proteína que en este caso es la ribonucleasa A, tenemos su forma activa. Nosotros lo vamos a reducir los puentes disulfuro, ¿de acuerdo? Luego vamos a quitar el agente desnaturalizante, ¿sí?, para que la proteína se pueda renaturalizar o volver a plegar a su estructura bioactiva funcional. Cuando nosotros agregamos agentes reductores y oxidamos, desnaturalizamos de manera parcial a la proteína. Cuando quitamos los agentes desnaturalizantes, la proteína vuelve a plegarse y tiene una actividad arriba del 90%. Sin embargo, esto solamente ocurre en la ribonucleasa A. En otras enzimas, en otras proteínas, no ocurre esto. Tenemos acá el control, que es la proteína activa. Otra vez se reduce, se desnaturaliza, se quita el agente reductor, se vuelve a replegar, pero ya no nos da una estructura tridimensional activa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos solamente del 1 al 2% de una proteína activa. Entonces esto quiere decir que hay proteínas que sí pueden adquirir su estructura tridimensional cuando se desnaturalizan
y se vuelven a renaturalizar, y hay otras que no. Entonces tenemos la hipótesis actual, el folding funnel. Esta es una versión también derivada de la hipótesis termodinámica. El estado nativo de una proteína se corresponde con un estado mínimo de energía libre de Gibbs, que este es el delta G, de acuerdo, que eso tiene que ver con la entropía y la entalpía, ¿sí? Y la temperatura, etcétera. Entonces, todos los procesos biológicos están muy cercanos al equilibrio, y cuando estamos en el equilibrio tenemos un estado de energía libre de Gibbs muy cercano a cero. Ok, existen mínimos locales que se corresponden con estados parcialmente plegados que pueden actuar como trampas termodinámicas, es decir, va a haber regiones que van a tratar de impedir que se pliegue la proteína. ¿Qué es? Vamos a ver esto, el colapso hidrofóbico o hipótesis del glóbulo fundido. La fuerza motora que determina el plegamiento de una proteína es la estabilización energética que se logra secuestrando los residuos hidrofóbicos en el núcleo interior de la proteína. Posteriormente, la delta G se minimiza mediante interacciones no covalentes entre las cadenas laterales cargadas y los contactos polares con el solvente. Es decir, el colapso hidrofóbico significa que para plegarse una proteína, lo primerito que va a hacer es embeber todos sus aminoácidos hidrofóbicos en el interior de la proteína. Esto significa que esas regiones hidrofóbicas no van a tener contacto con el solvente. Posteriormente, que todos los aminoácidos hidrofóbicos se han ido hacia el interior de una proteína, pues ya lo que sigue es que las cadenas laterales cargadas, tanto positiva y negativamente, establezcan interacciones con el solvente. Lo mismo aquellos aminoácidos que tienen grupos polares como los oxidrilos. Ese es el colapso hidrofóbico. El glóbulo fundido. Al suceder el colapso hidrofóbico, la proteína adopta una estructura de glóbulo fundido, molten glóbulo. El glóbulo fundido se corresponde con una conformación con ciertas estructuras secundarias, pero sin estructura terciaria. Es decir, el glóbulo fundido es una estructura intermedia entre estructura secundaria y la estructura terciaria. ¿Por qué? Porque en estos glóbulos fundidos vamos a encontrar arreglos de hojas plegadas beta y arreglos de alfa hélice. El estado en glóbulo fundido se corresponde con una serie de intermediarios en la que el colapso hidrofóbico ya ha tenido lugar, pero no se han establecido todas las interacciones entre los aminoácidos. Es decir, para formar el glóbulo fundido necesitamos este colapso hidrofóbico, que vuelvo a repetir es que todos los aminoácidos hidrofóbicos entren o se queden en el interior de la proteína. Sin embargo, todas las demás interacciones hidrofílicas iónicas no se han terminado de establecer. Posteriormente, el glóbulo fundido ha de franquear unas barreras de activación, transformándose en una serie de intermediarios hasta alcanzar su estado nativo. Estas barreras de activación corresponden al establecimiento de puentes de hidrógeno entre las cargas positivas y negativas, entre las cadenas laterales o con el solvente. También tenemos que podemos hacer estas aproximaciones a través de la bioinformática y a través de simulaciones moleculares, y esto nos puede servir para hacer predicciones de la estructura de una proteína, y finalmente toda esta teoría del plegamiento de proteínas nos va a permitir a diseñar fármacos, ¿de acuerdo? Para ver las interacciones entre fármacos y las distintas conformaciones que puede tener una proteína.
El plegamiento se da en varios pasos. 1. La formación de estructura secundaria, alfa hélices y lámina beta, que actúan como el núcleo de plegamiento, estabilizando otras regiones ordenadas de las proteínas. La formación de dominios por agregación cooperativa de los distintos núcleos de plegamiento, es decir, la asociación de alfa hélices y de láminas beta. Y finalmente la formación del glóbulo fundido. En proteínas con varios dominios, dichos dominios se agregan formando un glóbulo fundido. 4. Transformación del glóbulo fundido en una estructura terciaria que adopta la estructura nativa de una proteína monomérica. Se logra mediante pequeños cambios conformacionales. Y finalmente tenemos la adquisición de la estructura cuaternaria y la obtención de la forma nativa. Estructura cuaternaria exclusivamente en proteínas multiméricas, es decir, proteínas que tienen más de un monómero o más de una subunidad. Chaperones moleculares son proteínas que se unen a polipéptidos en una conformación inestable, facilitando su correcto plegamiento, estado oligomérico o destino final. Actúan como enzimas al disminuir la barrera energética que separa el estado nativo de otros mal plegados, es decir, aceleran el correcto plegamiento. Es decir, las chaperonas moleculares se unen a las proteínas para ayudarlas a que no tengan conformaciones mal plegadas y puedan llegar más rápidamente a su estructura final. Estas proteínas no contienen información sobre modelos particulares de plegamiento. Su función es la de ayudar a las proteínas mal plegadas a encontrar su conformación nativa. Aquí tenemos algunos chaperones moleculares. Tenemos la HSP70, que se conoce como DNK en los procariontes, se conoce como HC73 en el citosol, se conoce como BIP en el retículo endoplasmático, MHCP70 en las mitocondrias, CLHCP70 en el cloroplasto. Tenemos la HCP90, que se conoce como HTPG, HCP90 en el citosol, GRP94 en el retículo endoplasmático. Todas estas proteínas que están en esta tabla tienen el papel que acabamos de describir. Y aquí tenemos en resumen todo lo que acabamos de ver. Tenemos el ribosoma, tenemos las proteínas que empiezan a emigrar a su interior, empiezan a generar intermediarios. Lo primero que va a ocurrir es que las distintas chaperonas se van a unir a ella para formarnos intermediarios. Esos intermediarios, si no se pegan bien, pueden formar agregados, pero también tenemos intermediarios que se van a tener un mal plegamiento desde el punto de vista termodinámico. Si estos intermediarios no pueden corregirse y llegar al estado bioactivo de la proteína, entonces normalmente son canalizados a través de otro sistema de proteínas para que en el proteosoma sean degradados. Las proteínas que han adquirido su conformación bioactiva son transportadas a los distintos comportamientos tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Y es así como se pliegan las proteínas. Bueno, con esto damos por terminado el video el día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su comentario, compartir el video, y si no han visto la serie de videos que tenemos relacionados hacia las proteínas, los invito a que los vean. Por su atención, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video.